El tan mentado malevo de Lampa. En Ahí viene la plaga por Mario E. Lozano. La gripe fue descrita por primera vez en Italia en el siglo XV. En esa época y hasta que la teoría de los gérmenes como productores de enfermedades fuera universalmente aceptada a mediados del siglo XIX, los médicos y los científicos creían en la existencia de dos tipos de formas de contraer una enfermedad. Por un lado estaban los virus, que representaban lo que transportaban todos los líquidos ponzoñosos. En esta categoría entraban enfermedades infecciosas como la rabia y otras tóxicas como las provocadas por picaduras de serpientes. Hay que entender que el concepto de virus era completamente diferente del que tenemos hoy en día. A pesar de que algunas de las enfermedades mencionadas efectivamente fueran producidas por lo que hoy conocemos como virus. Por otro lado estaban los miasmas, humores invisibles, particularmente malignos, que se introducían en los seres humanos y les provocaban enfermedades de todo tipo. En general se creía que los miasmas eran producidos por la acumulación de basura, por los cadáveres no enterrados correctamente o por fuerzas sobrenaturales a veces asignadas a la cólera o a la política de algún dios. En el siglo XV se suponía que la gripe era producida por un miasma o, como la denominaron los médicos que la describieron, que era causada por una influencia maligna y sobrenatural. Por ello la enfermedad recibió el nombre de influenza, tomado del vocablo italiano. Utilizando una jerga más específica se denomina virus influenza de tipo A al que produjo las grandes pandemias de gripe. Este virus tiene dos propiedades que lo hacen particularmente peligroso y, como venimos sugiriendo, es uno de los que más nos roba vida entre los jampones que nos infectan. La primera de estas propiedades es su elevadísima tasa de contagio, provocada por el hecho de que este virus infecta las células que rodean los conductos que llevan aire a los pulmones o infecta a los pulmones mismos. De esta manera, cuando las células infectadas estallan, el virus puede escapar del individuo afectado muy fácilmente. El virus de la gripe permanece en las pequeñas gotas de aerosol que nosotros mismos generamos al hablar, al respirar o en mucha mayor cantidad al toser o estornudar. Una vez en el aire queda disponible para que otro individuo presumiblemente no infectado lo absorba y desarrolle la enfermedad. La segunda de las propiedades es su alta capacidad para la mutación o recombinación genética, lo que le confiere la capacidad de generar nuevas variantes de virus. Los genes de estos virus tienen porciones que pueden mutar, cambiar en forma espontánea sin que esto implique una disminución en la viabilidad del virus. Los propios virus suelen poseer componentes que facilitan la aparición de mutaciones en sus genes. Uno de los genes que suele cambiar más rápido es el que corresponde a las proteínas de cubierta del virus. Estas proteínas forman la cáscara, que es lo que el organismo invadido ve acerca del patógeno que lo está atacando. Los virus, como ya mencionamos, están compuestos principalmente por proteínas y ácidos nucleicos. Su forma es variable, pero en general suelen parecerse a pequeños proyectiles casi esféricos o cilíndricos. Por un lado, en el interior de estos proyectiles se encuentran sus ácidos nucleicos, las moléculas que definen la herencia viral y que determinan el comportamiento del virus y su capacidad para controlar a la célula infectada, permitiendo que la misma se comporte como una fábrica productora de nuevos virus. Por otra parte, la cubierta exterior de los virus está formada principalmente por proteínas. Estas proteínas le confieren una coraza protectora para sus ácidos nucleicos y determinan a qué tipo de células puede ingresar un determinado virus. Las proteínas de cubierta pueden interactuar con otras proteínas de la célula huésped, la célula que va a ser infectada, de manera que esta interacción determina la capacidad del virus para reconocer y unirse a un determinado tipo de células. La interacción mencionada es del tipo de llave y cerradura. La proteína del virus, la llave, tiene una forma que es prácticamente la complementaria de la forma de la proteína de la célula, la cerradura. Las proteínas celulares de las que estamos hablando se encuentran unidas a la membrana de la célula apuntando hacia afuera. Normalmente estas proteínas sirven para reconocer señales externas a las células individuales, como hormonas o neurotransmisores.
La unión que se establece entre las proteínas llave y cerradura abre la vía de entrada del virus a la célula y más adelante induce el mecanismo de entrada del material viral iniciando el ciclo de vida interno del virus. El sistema inmune de los seres humanos es capaz de responder contra los elementos extraños que ingresan en nuestro cuerpo y fundamentalmente contra aquellas regiones de los patógenos que se encuentran en su superficie exterior, las llaves de los virus, por ejemplo. Esta respuesta es más eficiente si existe lo que se denomina memoria inmunológica, o sea, células del sistema inmune que guardan la información de la estructura del patógeno desde que el cuerpo se enfrenta por primera vez con él. De esta manera, cuando el microorganismo vuelve a ingresar, el cuerpo lo reconoce rápidamente y ofrece una respuesta mayor, más rápida y más eficiente. Sin embargo, como mencionamos, el virus de la gripe es capaz de cambiar su cubierta exterior y por lo mismo su forma. De esta manera, a pesar de que el virus es en esencia el mismo, muestra una cara diferente y nuestro cuerpo no es capaz de darse cuenta de que ya tuvo contactos previos con él. En general sucede que después de una epidemia inicial, la población afectada aumenta su resistencia a la infección, debido a que comienza a controlar los virus de la gripe con los que se está enfrentando gracias al funcionamiento de la memoria inmunológica. Sin embargo, en ese momento es cuando suele emerger una variante mutante del virus que no es reconocida por el sistema de memoria inmune de nuestro organismo. Así el virus nos deja sin armas inmediatas para combatirlo, ya que solo estamos preparados para rechazar las variantes gripales previas. El virus de la gripe, el virus de la gripe posee en su cubierta exterior dos tipos de proteínas que podríamos considerar llaves. En una jerga específica, estas llaves se denominan antígeno H por hemaglutinina y antígeno N por neuraminidasa. Se conocen varios tipos de cada una de estas proteínas. Hay por lo menos 15 tipos diferentes de hemaglutinina y 9 diferentes de neuraminidasa. Un sencillo cálculo determina que combinando todos los antígenos H y N posibles se podrían obtener 145 tipos diferentes de virus de la gripe. En realidad, esa cantidad de virus podrían ser iguales en el resto de su composición y solo diferir en la forma que adquieren sus proteínas externas. De esta manera, un mismo virus puede cambiar solo la máscara con la que se enfrenta con el sistema inmune de defensa del organismo infectado, para que éste no lo reconozca y lo evada. La realidad es que los virus nuevos, además de cambiar la máscara, también suelen cambiar otras propiedades más internas, lo que modifica gran parte de su comportamiento, incluida su patogenicidad. Una vez que una cepa viral se establece en la población, perdura por varios años en todo el mundo. Sin embargo, el tipo de enfermedad que provoca suele ser cada vez más atenuado y con menores riesgos sanitarios. Esto se debe a que una vez que se produjo el shock inicial, en el que el virus es muy letal, pues no es reconocido por el sistema inmune de la mayoría de las personas, lo que origina las pandemias, las personas que sobreviven a la enfermedad generan anticuerpos específicos contra el nuevo virus. Por lo tanto, estarán mejor preparadas para las siguientes temporadas de gripe. Muchas veces, cuando una nueva variante viral aparece y disemina una pandemia, la variante anterior, ya más atenuada, es desplazada. Sin embargo, existieron situaciones en que dos variantes han coexistido mucho tiempo en el mundo. Durante el siglo pasado se han presentado al menos 4 pandemias producidas por el virus influenza A. Las pandemias se inician en algún lugar y desde allí se extienden por diferentes rutas, involucrando primero un país, luego un continente y finalmente todo el globo. Aunque se desconoce qué cepa viral circulaba por la Tierra antes de 1918, durante el invierno europeo de ese año hizo su aparición el virus de influenza A de tipo H1N1, que fue el que provocó la pandemia de gripe española ya mencionada. Esta cepa fue atenuando su comportamiento, tornándose menos virulenta hasta que desapareció en 1957, momento en el que surgió la variante H2N2, que generó una nueva pandemia. En 1968, esta variante viral fue desplazada por la H2N3 y finalmente en 1977, unos 20 años después de su desaparición, reapareció la variante H1N1 que generó una nueva pandemia de gripe.
A diferencia de los casos anteriores, la reemergencia de la variante H1N1 no desplazó a su antecesora, H2N3, por lo que en la actualidad las dos variantes del virus de la gripe circulan atenuadas entre la población afectada. Fin.